Ok, familia, vamos a dar inicio. Se pueden poner de pie para orar. Dios bendito que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias porque en esta tarde-noche nuevamente estamos en este recinto, Señor, para recibir, Señor, este taller, este seminario en el cual cada uno de nosotros, mi Dios, venimos con una intención, Señor, de glorificar tu precioso y santo nombre, sabiendo que a través de este seminario, mi Dios, nosotros podemos ser instruidos por tu voluntad y por tu Espíritu Santo, Señor. Por eso es que en estos momentos invocamos el poder de tu Espíritu Santo sobre la vida de todos nosotros, también incluyendo las personas que nos ven por internet. Bendícenos, Señor, para poder recibir correctamente este taller y que este taller lo podamos poner por obra en cualquier momento que estemos evangelizando, en cualquier momento que estemos instruyendo a alguien, Señor, sobre la verdad de la historia y la verdad de la Biblia, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, pues ahí está la carátula de nuestro taller del día de hoy. Es el capítulo número 6. Estamos viendo ahora la reforma en Francia, Holanda y España. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vemos que estamos en la etapa de la historia de la iglesia moderna y es parte de la época de la reforma, todo esto lo que estamos viendo. Y bueno, para dar inicio vamos a la reforma en Francia. Aquí en la reforma en Francia tenemos que retroceder un poquito el tiempo para ver a este personaje, a Pedro Baldo. No sé si ustedes recuerden, ya vimos a Pedro Baldo cuando la época de la Inquisición. Es más, de hecho, Pedro Baldo, él levantó un movimiento que se llamaba los valdenses, no sé si se acuerdan. En base a que Pedro Baldo empezó con ideas reformadas, desde aquel entonces fue de la manera que dio inicio la Santa Inquisición. O sea, ahí la Santa Inquisición, después de las cruzadas, recuerdan que estuvo esa situación de las cruzadas y hubo varios movimientos que estaban levantándose en contra de la Iglesia Católica. Inicialmente las cruzadas pues se dieron porque se habían levantado en contra de la Iglesia Católica, pero de una manera forzada, ¿verdad? Recuerdan que ahí los musulmanes se encargaron de estar haciendo un relajo en toda Europa y se levantan las cruzadas, y ya terminando las cruzadas, para perseguir a los herejes según la doctrina católica, se levantó la Santa Inquisición, y fue precisamente por este personaje, por Pedro Baldo. Él levantó ese movimiento llamado los valdenses. Vamos a ver aquí lo que dice de Pedro Baldo. Esto es un preámbulo de lo que ahorita vamos a ver, pero es necesario que se vea de qué manera es como empezaron todas esas señales de protesta también dentro de Francia. Era un comerciante rico de Lyon que, tras una fuerte convicción espiritual, alrededor de 1173, vendió sus bienes para vivir en pobreza y predicar el Evangelio. Mandó traducir la Biblia al idioma del pueblo y formó el movimiento de los valdenses, llamados los pobres de Lyon. Fue excomulgado en 1184 por predicar sin permiso, pero su movimiento se extendió por Europa. Es considerado un precursor. Perdón, es que aquí ya se me movió todo esto.
Es considerado un precursor de la Reforma protestante por su énfasis en la Biblia, la predicación laica y la vida cristiana sencilla. O sea, allí lo que sí recuerden que en esas etapas era cuando la Santa Inquisición no perdonaba a alguien que empezaba luego a protestar en contra de la doctrina católica. En cuanto empezaban a protestar en contra de la doctrina católica, pues no amanecían vivos. Y bueno, todo eso ya lo habíamos visto en algún momento. Ahora vamos a venirnos un poquito más para esta época. Aquí encontramos a Jacques Lafebvre. Jacques Lafebvre fue un humanista y teólogo francés clave en la preparación de la Reforma en Francia. Profesor en París, promovió un regreso a las fuentes bíblicas mediante el estudio del griego y el hebreo. Publicó comentarios pioneros sobre las epístolas de Pablo y en 1523 tradujo el Nuevo Testamento al francés, acercando la escritura al pueblo antes de la Reforma oficial. Sus enseñanzas influyeron directamente en futuros reformadores como Guillaume Farel, aunque permaneció dentro de la Iglesia Católica. Su obra abrió el camino para el protestantismo francés y el movimiento hugonote. ¿Ustedes saben quiénes eran los hugonotes? No, pues ahorita les voy a enseñar. Unos grandotes, hugos grandotes. O decían, eres el tal Hugo. Ahorita vamos a ver quiénes eran los hugonotes. Pero aquí estamos viendo, miren, habían personajes como que no renunciaban a la Iglesia Católica. Sin embargo, pues ya traían muchas ideas reformadoras que ayudaban. Pues imagínense cómo no iba a ayudar aquí, empezando porque esto que él hizo era algo totalmente prohibido por el catolicismo, de que la gente común y corriente pudiera conocer lo que la Biblia decía. O sea, acuérdense que en esa época solamente los que sabían latín eran los que podían entender lo que se predicaba, o más bien se sermoneaba en la misa, y que conocieran del latín. Pero este hombre, por eso es que fue un precursor de la Reforma protestante, aunque él nunca fue protestante. De hecho, Martín Lutero, recuerden que él no quería dividir la Iglesia Católica, él quería reformarla, esa era la intención. Entonces, de igual manera pasó con este hombre. Eso fue lo que sucedió aquí con Lefebvre. Ahora vamos a ver quiénes son los hugos grandotes, los hugonotes. Los hugonotes fueron los protestantes franceses. ¿Por qué les pusieron así? Nadie sabe. O sea, es algo que no se registró, fíjense en la historia. O sea, no se sabe. Hagan cuenta, como ahorita les dije, los valdenses, ¿por qué se llamaban así? Pues por Pedro Baldo. Pero los hugonotes, no sé si había alguien que tenía ese apellido y por ahí empezó. Pero el chiste es que la historia no lo dejó registrado. No se sabe por qué los hugonotes. Los hugonotes fueron los protestantes franceses del siglo XVI y XVII, en su mayoría seguidores de la teología de Juan Calvino. Adoptaron la Reforma buscando una fe basada en la Biblia, la predicación expositiva y una vida cristiana disciplinada. Fueron duramente perseguidos por la monarquía católica de Francia, sufriendo masacre como la noche de San Bartolomé en 1572. A pesar de ello, formaron iglesias bien organizadas, celebraron sínodos y tuvieron gran influencia intelectual y social. Finalmente, muchos debieron huir a Suiza, Holanda, Inglaterra y América, llevando consigo su fe y su trabajo. En resumen, los hugonotes representan la Reforma francesa, caracterizada por valentía, firmeza doctrinal y resistencia bajo persecución.
O sea, cuando oyes eso a la palabra hugonotes, eran los protestantes de ahí de Francia. O sea, toda la iglesia evangélica se le llamó protestantes en el mundo entero, pero en Francia se les llamó así, hugonotes, eran los protestantes de ahí de Francia. Pero a pesar de que, fíjense, desde años atrás, Pedro Baldo ya había empezado a manifestar ciertas situaciones en contra del catolicismo, ya habían habido personas, simplemente, si se acuerdan de dónde era Juan Calvino, ¿no se acuerdan? ¿Nadie se acuerda de dónde era Juan Calvino? Es el personaje hemos hablado más de él que de Martín Lutero. ¿De Alemania? No, de Alemania era Martín Lutero. Francés, de Atina. Era francés precisamente. Y, sin embargo, Francia, no crean que pasó lo mismo que todos los países que hemos estado viendo. No pasó lo mismo que en Alemania, no pasó lo mismo que en Holanda, no pasó lo mismo que en Escocia, lo mismo que en Irlanda, en todos esos países, ¿no? En Francia hubo esta situación y ahorita vamos a ver qué fue esto de la noche de San Bartolomé. Aquí, antes de ver lo de la noche de San Bartolomé, vamos a ver quién era Francisco I. Permítanme. Francisco I, 1594 al 1547. Era el rey de Francia que ejerció del 1515 a 1547. Él era contemporáneo de Lutero del inicio de del inicio de la Reforma. Su relación con el protestantismo fue ambigua. Al principio mostró cierta tolerancia hacia los humanistas reformistas como Lefebvre, el que habíamos visto aquí, y luego permitió la difusión de estudios bíblicos y dio algo de libertad a los intelectuales influenciados por la Reforma. Pero después del asunto de los carteles, fíjense, desde ese entonces habían carteles por allá también. No es cierto. ¿Ven cuál fue el asunto de los carteles en 1534? Fue cuando aparecieron panfletos criticando la misa. Cambió radicalmente y desató una fuerte reprensión contra los protestantes. Es que desde aquel entonces, pues ya se empezó a manejar lo que los evangélicos normalmente manejamos, cierta folletería en la cual empiezas a entregarla a la gente para evangelizarla, pero muchas veces, aunque tú no quieras, pues el evangelio siempre confronta las falsas doctrinas. Y ahí en esos panfletos que se empezaron a repartir ahí en Francia, pues aparecían cosas en contra de la misa católica. Entonces, en cuanto aparece eso, el rey Francisco I, él era simpatizante del cristianismo, decía, no, pues no hay bronca. Pero cuando ve que se empiezan a meter contra su ídolo llamado Iglesia Católica Romana, en esos momentos él se enfurece. Se enfurece y, como dice aquí, después del asunto de los carteles, cuando aparecieron los panfletos criticando la misa, cambió radicalmente y desató una fuerte reprensión contra los protestantes. En resumen, Francisco I no fue el rey que ejecutó la matanza de los protestantes, pero sentó las bases de persecución que se profundizarían en las décadas siguientes. A ver, vamos a ver lo que fue la noche de Bartolomé, que fue uno de los eventos más relevantes de allí de Francia. La noche de San Bartolomé, 1572. La noche de San Bartolomé ocurrió el 24 de agosto de 1572, casi 25 años después de la muerte de Francisco I. Ocurrió bajo el reinado de Carlos IX y la influencia decisiva de su madre Catalina de Medici. ¿Qué sucedió?
Fue una de las peores masacres religiosas en la historia de Europa. Comenzó en París con un ataque sorpresa contra líderes hugonotes, reunidos por la boda real entre Enrique de Navarra, protestante, y Margarita de Valois, católica. Se extendió en los días siguientes por toda Francia. Se calcula que murieron entre 10,000 y 30,000 protestantes. Significado histórico: marcó el punto máximo de las guerras de religión en Francia, destruyó la confianza entre católicos y protestantes, llevó a muchos hugonotes al exilio. Relación entre ambos. Francisco I, primeras tensiones, inicios de la persecución, prohibición del protestantismo abierto. San Bartolomé, en 1572, fue el clímax de la violencia anticristiana contra los hugonotes. O sea, aquí en Francia estaba sucediendo algo que, como lo hemos estado viendo en las semanas anteriores, algo muy diferente a lo que pasó en Escocia, a lo que pasó en Inglaterra, a lo que pasó en Suiza. Aquí sí empezaron a convivir muy bien, tanto cristianos como evangélicos, o protestantes, como se les llamaba en aquel entonces. Tenían una muy buena convivencia, precisamente por lo que estamos viendo, porque Francisco I, él era simpatizante del cristianismo, pero pues se ve que allí en Francia todavía no habían entendido que el protestantismo era algo ya muy diferente a lo que era el catolicismo. Cuando ellos empiezan a ver que pues ahora sí que todo lo que el evangelio promulgaba iba en contra de las tradiciones, iba en contra de todas los catecismos católicos, todo lo que el magisterio católico había inventado, habían hecho. Cada papa había traído nuevas herejías, y cuando se dan cuenta de que el evangelio condena todo ese tipo de prácticas, pues entraron en lo que siempre ha sucedido, ¿verdad? Entraron en lo que ha sucedido siempre. No sé cuántos de ustedes les haya pasado, pero ustedes, siendo cristianos, sus familiares saben que son cristianos y pueden convivir muy bien. ¿Saben hasta cuándo pueden convivir muy bien? Hasta que tú empiezas a evangelizarlos. Cuando tú ya los empiezas a evangelizar, empiezan, es más, la frase clásica, ¿no? Yo respeto tu religión, tú respeta la mía. Yo respeto la de tú, respeto la, ¿verdad? O sea, es lo primerito, que luego lo empiezan así como diciendo, no, ni me digas nada de tu Biblia, ¿verdad? Porque a final de cuentas es nada más abrir la Biblia, empezarles a decir lo que dice la Biblia, y se empiezan a sentir atacadísimos. Entonces, eso es lo que empezó a suceder ahí en Francia, a tal grado que llegó esta situación. Ahora, ustedes han visto cómo la mayoría de todos los países europeos, sobre todo los más importantes, se convirtieron al cristianismo, pero Francia no. Ahí sí no se pudo. Ahí cuando apenas, y fíjense, y eso que Juan Calvino era francés, y prácticamente Juan Calvino fue el que estableció el protestantismo más allá que incluso el mismo Martín Lutero. ¿Por qué? Porque Juan Calvino dejó muchísima influencia hasta la fecha. Como les dije, nosotros no somos calvinistas, pero nuestra mayor influencia doctrinal sí es la calvinista. Todos los que caminamos en la iglesia reformada, nuestra principal influencia es la calvinista. Entonces, ¿cómo serían desterrados los franceses? Que ellos de plano ejercieron todas estas cosas violentas, terribles, para eliminar el cristianismo ahí en Francia. Ok, continuamos. Enrique IV y el edicto de Nantes en 1598. Enrique IV de Francia, 1553-1610, originalmente protestante y líder hugonote, llegó al trono en medio de las guerras de religión. Para obtener estabilidad política se convirtió al catolicismo, diciendo la famosa frase: París bien vale una misa.
Aún así, Enrique IV buscó frenar la violencia religiosa y reconstruir el reino dividido. Para ello, promulgó el Edicto de Nantes en 1598, o sea, desde Nantes. Un documento histórico que garantizaba tolerancia religiosa limitada para los hugonotes, libertad de culto en ciertos lugares, derechos civiles y políticos como ejercer profesiones o abrir escuelas, zonas de seguridad, plazas fuertes donde los protestantes podían defenderse. Significado del edicto: fue el primer intento serio en Europa de establecer coexistencia pacífica entre católicos y protestantes, aunque no era libertad plena. Sí detuvo décadas de masacres y permitió a Francia entrar en una época de relativa paz. O sea, esto fue lo que pudo lograrse con el edicto de Nantes. Ese edicto pues trajo paz, porque es que, miren, para que se den una idea, hace pocos años, que será hace a lo mucho, creo que fue hace como 50 años, por mucho, Francia tuvo que pedir perdón a todos sus compatriotas protestantes, porque imagínense una masacre como, o sea, a sus mismos compatriotas se empezaron a matar nada más porque eran cristianos. O sea, nada más imagínense, o sea, si López Obrador, ¿verdad?, pedía a los españoles que nos pidieran perdón de todo lo que nos hicieron, pues imagínense nosotros, a final de cuentas, pues no éramos compatriotas de los españoles, pero aquí a sus mismos compatriotas se encargaron de hacer esa masacre de entre 10,000 y 30,000 personas. Estamos hablando de hace casi 5 siglos. O sea, no, era muchísima gente. O sea, si decimos esas cantidades ahorita, dices, bueno, ahorita ya se habla de millones, ¿verdad? Pero en aquel entonces estamos hablando de una gran parte de la población que estos desalmados masacraron ahí a sus mismos compatriotas. Entonces, esto incluso ellos lo quisieron borrar de la historia, pero esto sí no lo pudieron borrar de la historia. Fue algo muy tremendo y no se pudo borrar de la historia. Pero ¿qué sucede? Que sí, entonces empezaban a buscar la manera de que los protestantes que todavía quedaban, porque muchos se fueron, muchos se vinieron a refugiar aquí a México, muchos se fueron a refugiar a Estados Unidos, algunos se fueron a refugiar a Inglaterra, a Alemania, a todos los países que eran protestantes y que no tenían persecución dentro de esos países. Entonces, pero aquí en México no es cierto, en aquel entonces no, eso fue ya después, me estaba confundiendo de época. Más bien en esos momentos se iban a todos los países que fueran protestantes, pero sobre todo de allá de Europa, en América también, pero en Estados Unidos, no acá en Latinoamérica no, porque bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Ok. Vamos a ver quién era Luis. Luis IX de Francia. Ahí está, Luis IX de Francia, conocido como el Rey Sol. A lo mejor de ahí viene lo de Luisito Rey. Y luego Luis Miguel el Sol. Es que sí, por la foto yo iba a decir, pero ese es Luis XIV. Y si no es noveno, es 14. Ah, sí, perdón, dije noveno. Es que aquí en mi pantalla, por eso de repente tengo que voltear para allá. Aquí se me, ¿cómo se dice? Se me corta, se me mochan las palabras y no vi, pero sí es Luis XIV, perdón. Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol. Luis XIV reinó durante 72 años, el reinado más largo de la historia europea. Representó el absolutismo monárquico en su cúspide, centralizando todo el poder en la figura del rey y consolidando a Francia
como la nación más poderosa de Europa en su época. Fue la época en donde el ejército francés era el número 1. Por eso es que chillaron mucho, ¿verdad? Cuando aquí en la batalla de Puebla les dieron una moquetiza. Ok, vamos a pasar ya a la reforma en Holanda y en España. La reforma en Holanda y en España. Bueno, hasta ahorita no tienen alguna pregunta, una duda o algo de lo que se vio de Francia, ¿no? ¿Todo bien clarito? Ok. Vamos a ver. Las ideas de Lutero y de Calvino hallaron mucha aceptación en los Países Bajos. En ese tiempo Holanda estaba gobernada por España, bajo Carlos V, el del chocolatito, y Felipe II, reyes católicos de España. Hubo muchos mártires protestantes por la actividad de la Inquisición. Guillermo de Orange encabezó la resistencia. Los holandeses finalmente sacaron a los españoles de su territorio y la iglesia reformada quedó establecida. A los pocos años, el protestantismo holandés, por influencia de Jacobo Arminio, un teólogo protestante descontento con algunas de las doctrinas de Calvino, dio inicio a una expresión reformada diferente, conocida como arminianismo. ¿Se acuerdan que les he hablado mucho, verdad, de Jacobo Arminio? Jacobo Arminio, bueno, ya después vamos a hablar directamente de quién es, pero ahorita nada más como preámbulo. Jacobo Arminio es precisamente el que fue encargado espiritualmente hablando de regresar otra vez a la iglesia evangélica a las obras. O sea, muchos lo defienden tremendamente, ¿verdad? Porque pues, es más, la mayoría de los cristianos aquí en México son arminianos. O sea, por eso es que hay pocas iglesias reformadas. Arminio es el que empezó a venir con la idea de que nosotros podíamos contribuir en nuestra salvación. Él es el que empezó a venir con la idea de que la salvación se podía perder. Él empezó a venir con muchas de esas ideas que realmente eran las principales ideas que tenía el catolicismo y que Martín Lutero desechaba. O sea, simplemente casi Arminio daba a entender que el purgatorio seguía existiendo, casi daba, o sea, no lo daba a entender directamente, pero con todo lo que él decía que no, que nosotros también podíamos contribuir con ciertas obras, que nosotros podíamos perder la salvación, que todo eso estaba haciendo que ese matiz, esa esencia con la que había nacido el protestantismo se perdiera. ¿Por qué? Porque precisamente Martín Lutero, si algo fue lo que le prendió así la mecha para que se iniciara la reforma, fue el pagar las indulgencias. Entonces este hombre hizo eso. Y fíjense, y eso que él era un discípulo de Juan Calvino. Él incluso fue directamente discípulo del sucesor de Juan Calvino. Pero bueno, como les digo, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita eso no es parte, pero como ahorita fue aquí nombrado él, pues sí, necesitaba yo decirles más o menos de quién estamos hablando. Pero vamos a ver lo que es la reforma en España. La reforma en España. La reforma protestante en España fue pequeña, clandestina y rápidamente sofocada. Surgió en el siglo XVI en grupos de estudio bíblico en Sevilla y Valladolid, influenciados por Juan de Valdés y el humanismo reformador. La Inquisición persiguió severamente a estos creyentes, culminando en los autos de fe
de 1559. Autos de fe, ¿saben a qué se referían? Era a decir, pues alguien que es protestante, pues vamos a quemarlo. Eso, fíjense cómo era la Iglesia Católica de tremenda, que decía, esos eran autos de fe. Pues es más, ¿cómo le llaman a la Inquisición? La Santa Inquisición. O sea, como si la violencia, el matar, el destruir, como si eso fuera un acto de fe, ¿no? O sea, así le llamaban ellos, autos de fe. Encontraban a algún protestante y decían, vamos a hacer un auto de fe con ese protestante. ¿Verdad? La gente que no sabía qué era eso, pues decían, pues se ve que por fe van a hablar con él, lo van a evangelizar, van a tratarlo con amor. No, hacer un auto de fe era encarcelarlo, era colgarlo, era hacer escarnio en contra de algún protestante que se encontrara por allí. Donde muchos fueron encarcelados o ejecutados. La Reforma fue extinguida dentro del país, pero sobrevivió en el exilio cuando figuras como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿sí les suenan los nombres? Sí, de Reina Valera. Ok, de ahí es de donde viene el nombre de la Biblia que usamos. Reina por Casiodoro y Valera de Cipriano, quienes produjeron la Biblia del Oso en 1569 y su revisión de 1602, uno de los legados más importantes para el mundo hispanohablante. Esa fue la primera Biblia que hicieron y le llamaban la Biblia del Oso. No sé si ustedes hayan visto la Biblia del Oso, pero tiene un oso en su portada. O sea, como que le pusieron un oso y está comiendo miel, y no me acuerdo en qué salmo habla sobre esa parte donde un oso está comiendo miel. Entonces, por eso le pusieron esa portada. Esa fue la primera Biblia que no fue hecha por los dos, fue hecha por Casiodoro y luego revisada nada más por Cipriano. Pero no, ahí sí no fue elaborada al 100% por los dos. Miren, vamos a proseguir. Aquí en Francisco de Encinas. Francisco de Encinas, 1518-1552. Fue un humanista español y uno de los primeros traductores protestantes del Nuevo Testamento al castellano. Nacido en Burgos, estudió en Lovaina y luego en Wittenberg, donde tuvo contacto directo con Felipe Melanchthon, ¿sí, verdad? Sí, Melanchthon. Y con el pensamiento de la Reforma en 1543. Publicó en Amberes su traducción del Nuevo Testamento, lo que provocó la reacción inmediata de las autoridades. La Inquisición lo arrestó por considerarlo herejía, escapó de prisión y vivió exiliado en varias ciudades reformadas, donde continuó escribiendo y trabajando a favor de la difusión bíblica. Murió joven, a los 34 años, pero su obra abrió camino a las futuras traducciones protestantes en español y es considerado uno de los primeros pioneros de la Reforma hispana. Pero miren, aquí en España pasó algo muy parecido a Francia. O sea, allí llegó la Reforma, empezó a tener cierto poder, pero los españolitos no se dejaron. Y más que eran poderosísimos en aquel entonces España. ¿Sí saben por qué eran poderosísimos? El número uno. ¿Por qué? Por su gran inteligencia, por Era su... potencia. Era potencia y estaban descubriendo nuevos. por haber descubierto América. O sea, por eso nada más, no es porque, es que ellos eran estrategas, ¿verdad? Como los ingleses, como los mismos franceses. No, los españoles porque tuvieron la suertezaza de que descubrieron América. Por eso se hicieron súper ricos. Todo el oro que vinieron aquí a quitarnos, eso hizo que fueran la primer potencia del mundo. En esos momentos ellos pasaron a ser la primer potencia del mundo. Pero el grave problema, el problema más grande que han tenido todas las naciones, ha sido que han caminado en el catolicismo.
Cada nación, ustedes vean, las naciones más importantes del mundo son evangélicas. Las naciones más idólatras son las más pobres, son las tercermundistas. O sea, vean España está tan peor que hasta nosotros. O sea, España ha ido eran los mejores por esa suerte que tuvieron de habernos descubierto, de habernos venido a esclavizar, de venirnos a robar, de venirnos a saquear. Todo lo que nos saquearon principalmente a México, eso fue lo que los hizo ser los número uno del mundo en aquel entonces. Entonces, como eran tan poderosos, ellos tenían una relación con Roma, pero súper. Entonces, por eso a ellos la reforma no les hizo ni cosquillas. Ahí sí se pudieron mantener. Y bueno, aquí vamos a ver un personaje muy importante para que la reforma pudiera estar dando sus patadas de ahogado y aparte que tuviera sus éxitos. Imagínense, uno de los éxitos más grandes de la reforma en España pues fue la Biblia. O sea, eso fue algo, una cosa muy parecida a lo que sucedió en Alemania con Martín Lutero. Ok, miren. Julianillo Hernández era un hombre, que ahí está incluso su figura. Él era un hombre chaparrito, pero miren, vean lo que dice aquí. Fue un colportor y difusor clandestino de libros protestantes en España durante el siglo XVI, originario de Toro, Zamora. Se convirtió en uno de los mensajeros más valientes de la Reforma hispana. Viajaba de ciudad en ciudad, especialmente por Valladolid, Salamanca y Sevilla, distribuyendo Biblias y escritos reformados provenientes de Ginebra, Amberes y Alemania. Su labor fue crucial para llevar a España las obras de Lutero, Calvino, Melanchthon, así como traducciones bíblicas en castellano. Debido a esto, fue arrestado por la Inquisición y finalmente ejecutado en un auto de fe en 1559, durante la gran persecución contra los grupos reformados de Sevilla y Valladolid. Julianillo Hernández es recordado como uno de los mártires más significativos de la Reforma en España, símbolo de valentía y fidelidad a la difusión de la palabra de Dios. Este hombre se me figura a los Boy Scouts. No sé si ustedes sepan la historia de los Boy Scouts, pero precisamente en los países europeos como Escocia e Inglaterra, allí precisamente empezó a haber una situación en las guerras que traía, precisamente en esas guerras que siempre han tenido Escocia e Inglaterra, y también luego por ahí Irlanda, siempre andan ahí metidos en sus discusiones. En una guerra, la verdad no me acuerdo exactamente en cuál de esas guerras, unos niños que pertenecían eran hijos de soldados, no me acuerdo si eran escoceses o ingleses, pero bueno, de alguna de esas dos naciones, los hijos de los soldados de repente iban a los cuarteles a llevarles comida a los soldados o cosas por el estilo. Pero de allí de repente a un niño llamado, a ver si me acuerdo, porque es que les platico todo esto desde que yo fui Boy Scout, hace 40 años o si no es que más. Precisamente el patrono de los Boy Scouts es el que tuvo la primera idea de acercarse con todos los militares y les dice, ¿sabes qué? Que yo puedo mandar mensajes a los cuarteles de los demás militares que son de tu mismo ejército, porque pues, a nosotros, a los niños, ni cuenta se dan. A nosotros no nos pelan, o sea, nos ven los soldados y no nos dicen nada. Entonces, dame mensajes, y yo voy y los transporto allá con tus amigos para que puedan estar todos en comunicación. Y así empezaron. Varios niños se iban, los mensajes que les daban los soldados, y se iban y pues pasaban desapercibidos, y eso fue una estrategia buenísima,
que tuvieron allí en Escocia, creo que ahí fue en Escocia. Y de allí nació el grupo de los Boy Scouts. Ahí se dio cuenta que los niños también podían tener entrenamiento militar, podían tener un entrenamiento para saber andar en el bosque, en los montes y todo eso, y de ahí fue de donde nació lo de los Boy Scouts. Y este era un hombrecillo también así muy pequeñito, que era muy hábil para poderse escabullir, y eso ayudó para que en España la gente estuviera conociendo del Evangelio. Desde antes de que la Biblia y todo saliera, él iba y llevaba muchos informes, muchos folletos, todo eso, donde se hablaba de la palabra de Dios. Esto fue lo que hizo Julianillo Hernández. Ok, continuamos. Vamos a ver a los monjes jerónimos de San Isidro, de San Isidro del Campo. En el siglo XVI, el monasterio jerónimo de San Isidro del Campo, cerca de Sevilla, se convirtió en el foco más importante del protestantismo clandestino en España. Allí surgió un grupo de monjes profundamente influenciados por la lectura bíblica, el humanismo y los escritos de la Reforma. De este lugar salieron algunos de los reformadores españoles más influyentes. Vamos a... Ay, perdón. A ver, ahí, sácale ya otra vez. Ok. ¿Acá ya? Vamos al primero de los más influyentes de la Reforma de España. Casiodoro de Reina, 1520-1594. Exmonje jerónimo, líder del grupo reformado de San Isidro. Huyó de la Inquisición y se exilió en Europa. Fue traductor de la Biblia del Oso. Ya ven, él tradujo esa, la del Oso. La primer Biblia completa en español a partir de los originales. Pastor en iglesias reformadas en Londres, Estrasburgo y Basilea. Legado, padre de la traducción bíblica protestante en español. Ese fue Casiodoro de Reina. Ahora vamos al segundo. Cipriano de Valera, 1532-1602. Compañero de Casiodoro en San Isidro. Se exilió también y continuó la labor bíblica. Revisó la Biblia del Oso, produciendo la famosa Biblia del Cántaro. O sea, de la del Oso se hizo esta del Cántaro en 1602. Defensor de la fe reformada, escribió obras polémicas y teológicas. Legado. Su revisión se convirtió en la Biblia protestante estándar en español por los siglos. O sea, esta del Cántaro, que precisamente también esa Biblia, tú ves la portada y tiene ahí un cántaro. Esa Biblia quedó por muchos años precisamente antes de la Reina Valera. La Reina Valera, ¿se acuerdan cuándo fue revisada? No. ¿Por qué se le llama la Reina Valera? ¿Bien qué? 1620. No, 1960. Esa fue la revisión. Ya después hubo otras revisiones, pero esa fue la primera, que esa es la que usamos. Ok, vamos a ver quién fue Antonio del Corro, 1527 a 1591. Monje de San Isidro que escapó de la Inquisición. Predicador en Lausana, Amberes y Londres. Profesor en Oxford y colaborador del movimiento reformado europeo. Enfatizó la libertad de conciencia y un enfoque moderado de la reforma. Legado. Intelectual español influyente
En universidades, que de repente aquí se me ponen anuncios, hombre. Perdón, en universidades europeas. ¿Ok? Ese fue el número 3. Vamos al número 4. Constantino Ponce de la Fuente, 1502-1559. No era monje Jerónimo, pero fue capellán del emperador Carlos V y figura clave del movimiento reformado sevillano, predicador elocuente, defensor de la justificación por la fe, arrestado por la Inquisición, murió en prisión antes de ser ejecutado. Legado: sus escritos doctrinales se difundieron ampliamente dentro de los círculos reformados. Vamos al número 5. Número 5, Juan Gil, doctor Egidio, 1500 al 1555. Canónigo magistral de la Catedral de Sevilla, no monje, pero líder espiritual del grupo reformado en la ciudad. Predicador poderoso, enseñó sobre la gracia y la salvación en Cristo. Denunciado por la Inquisición, murió antes de ser juzgado formalmente. Legado: maestro doctrinal del movimiento protestante de Sevilla. Ok, resumen general. Los monjes de San Isidro del Campo y los líderes sevillanos asociados formaron el corazón de la Reforma española, marcada por estudio profundo de la Biblia, influencia del humanismo reformado europeo, predicación centrada en Cristo y la gracia, persecución intensa por la Inquisición, exilio o martirio como destino final. Su obra sobrevivió principalmente en el exilio, culminando en la traducción de la Biblia al español, uno de los legados cristianos más importantes del mundo hispanohablantes. Ok, y ahora vamos a ver lo que fue la Biblia del Oso en 1569. Fue traducida por Casiodoro de Reina, exmonje jerónimo de San Isidro del Campo, publicada en Basilia en 1569. Primera Biblia completa en español, traducida desde los textos originales hebreos y griegos. La llamada Biblia del Oso, por la portada que muestra un oso comiendo miel en un panal, fue hecha en exilio con gran riesgo para dar al mundo hispanohablante una Biblia fiel y accesible. Importancia: marcó un antes y un después en la historia bíblica en español. Fue la base de todas las Biblias protestantes posteriores. La Biblia del Cántaro en 1602, revisada y publicada por Cipriano de Valera, compañero de Casidoro, salió en Ámsterdam en 1602. Corrige, depura y refina la traducción de 1569. Recibe el nombre de Biblia del Cántaro por la ilustración en su portada, un cántaro vertiendo agua. Se convirtió en la versión estándar de los protestantes de habla española por más de 300 años. Importancia: consolidó el texto, ya ves, más de 300 años, ¿sabes? Si fue en 1500 y tantos, ya hasta que salió la Reina Valera. Pues aquí dice: importancia: consolidó el texto Reina Valera como la traducción clásica y más influyente de toda la historia del mundo hispano. O sea, a pesar de que los españoles no se convirtieron a la Reforma, pero nos dejaron lo más hermoso que todos los latinoamericanos, o todos los latinoamericanos, porque los latinos de Europa, ellos ya se habían hecho de sus Biblias, pero todos, ahora sí que todos los hispanohablantes tuvimos esa bendición
de que en España, aunque no haya triunfado ahí la reforma, porque si hubiera triunfado, no hubieran venido a traernos a su Virgen de Guadalupe aquí a México. Eso lo vamos a ver de hoy en noche, primeramente Dios. Vamos a ver ahora lo que fue la reforma en América. Y ahí vamos a ver, ¿verdad? Históricamente, yo sé que muchos se van a enojar porque vamos a tocar fibras bien tremendas, pero es la historia. Y ahí está todo en la historia, no en los libros religiosos, sino en la historia universal. Y precisamente, ¿por qué es que nos trajeron eso y no como a los gringos, que ellos sí les llegaron con el protestantismo? Por eso es el país más importante del mundo entero, porque ahí llegó el cristianismo, no llegó el catolicismo. O sea, vean nada más, vean cómo la convicción espiritual, cómo puede tremendamente. O sea, vean cómo nosotros que somos el cuerno de la abundancia, porque aquí este país tiene muchísimo más recursos naturales y sobre todo originalmente, ustedes saben que éramos el doble de territorio de lo que ahora somos, pero nada más por el simple hecho de que a Estados Unidos lo conquistaron un país evangélico llamado Inglaterra, marcó la diferencia de que a nosotros nos conquistó un país católico. Eso fue lo que marcó la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia entre Portugal y entre Alemania. O sea, Portugal siendo un país que territorialmente hablando se ve súper, pero como también en Portugal no triunfó la reforma. Vean nada más, Alemania es uno de los países más superiores, ¿verdad?, de todo Europa. Y si ya nos vamos al extremo más tremendo de la idolatría, la India es el país más pobre de todo el mundo y es el país más idólatra de todos los países habidos y por haber. Y ok, pues ya con esto terminamos. Déjenme ya nada más darles el resumen en una frase. Resumen en una frase. La Biblia del Oso 1569, primera traducción completa al español por Casiodoro. La Biblia del Cántaro 1602, revisión refinada por Valera, que dio origen a la Reina Valera. Eso fue lo más importante de la reforma en España. Eso nos dio esa gran bendición de poder tener esa Biblia, que bueno, ya hay otras Biblias también muy buenas, ¿verdad? Porque no podemos menospreciar todas las demás traducciones, pero esta es una de las que con nosotros como mexicanos podemos usar sabiendo que es lo más cercano al original. Entonces eso es lo bonito de saber que tenemos esta Biblia. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo? ¿Alguna protesta? ¿Alguna queja? ¿No? ¿Todo bien? Porque si tienen alguna queja, pues ahí con Diego, por favor. Bueno, vamos a continuar.